que usted haya tenido la oportunidad de llegar hasta el tiempo donde escudriñamos la palabra y también es para nosotros un gozo poder saber de ella y de usted a través de él. Estamos desarrollando nuestra última serie del año, Viviendo la Fe. Tiene que ver con la vida de Dios, viviendo la fe. Y hace algunas semanas estuvimos hablando de cómo vivir con sabiduría, cómo vivir sabiamente. Hoy quisiera llevarte conmigo a las escrituras, en una escritura muy conocida por todos, que es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y quiero hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús, acerca de vivir la fe y cómo trascender en el tiempo. Quisiéramos hablar sobre el tiempo en esta hora. Fíjese, mi hermano, mi hermana, que tenemos una cultura o una formación que tiene muchos conflictos con desechar cosas. Tiene muchos conflictos. A lo mejor algunos de ustedes pueden decir, no, pastor, somos un poco desordenados. Eso sí somos, un poco desordenados. Pero en realidad también somos muy acumuladores. ¿Qué es eso de acumulador? Si es aquel hombre, aquella mujer, aquella casa donde hay varias cosas que ya tienen años allí. Ropa que ya no le queda a nadie, pero decimos, no la vamos a desechar. En algún momento la vamos a ocupar. Alguna madera, yo he visto madera por allí, tenemos, ¿verdad? Algunos juguetes, ya no tenemos niños pequeños, pero todavía hay ahí algunas cositas. Nuestra cultura tiene mucho conflicto con desechar cosas. Wow. Ahora, imagínese si tenemos conflicto para desechar las cosas. Ahora imagínese el conflicto que se ha creado para desechar nuestro pasado. El versículo que les acabo de llevar es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es un versículo conocido. A lo mejor usted no sabe qué dice 2 de Corintios 5, 17, pero si lo escucha, se lo sabe de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, se lo sabe, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Así que quisiéramos en este día, en esta escuela dominical, poder centrarnos en este pasaje y poder hablar acerca del conflicto de nuestro pasado y cómo tú y yo tenemos que observarlo. Pero importante es esto. Para muchos es muy difícil, ¿sí? Para muchos es muy complicado voltear hacia atrás y mirar su pasado. Porque tú y yo tenemos recuerdos que no son tan buenos en el pasado. Tenemos muchas cosas muy buenas también, pero normalmente hay algunas cosas grabadas en nuestro corazón que han permanecido ahí, que tienen que ver con nuestro pasado. Y a raíz, amado hermano, de este tema, yo quiero decirte que Dios quiere usar tu historia. Dios quiere usar nuestra historia y formarnos a través de nuestra historia. No importa si el pasado fue doloroso, Él quiere redimir nuestra vida. Y eso es algo muy importante, que el Señor quiere redimir nuestra vida, ¿sí? Pagar el costo, el precio, nuestro pasado, claro está, para su gloria. Así que queremos abrir un poco nuestro pasado. Pero ¿para qué pasó? ¿Para qué? Si el pasado está allá y allá está bien. ¿Para qué voy a volver al pasado? No me interesa. Tengo tantos recuerdos dolorosos o malas decisiones que agitan mi mente, mi corazón, mi cerebro, afectan, a veces algunas afectan mi comportamiento actual. Wow. Y hay algunos que pueden decir eso.
Yo recuerdo algo, le comentaba algunas cosas a mi madre hace unos tiempo atrás. Yo me acuerdo cuando mi niña tenía aproximadamente unos 2 o 3 años, Naomi, y yo veo que Naomi está así. Naomi está así, así está Naomi. 2 años, 3 años. Le digo a mi niña, ven mami, ven, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y se levanta y una piedrita se la habían empujado hacia adentro. No estaba aquí, estaba acá adentro. Una piedrita, pequeñita. ¿Sabe usted cómo son los niños, verdad? Ay, esos niños. Cuando yo, le digo a mi madre, cuando yo recordaba ese momento, ay, Dios mío, como que me volvía otra vez, volvíamos a sentir, volvíamos. Hay una expresión en el mundo la cual dice recordar es volver a vivir. ¿Lo has escuchado? Recordar es volver a vivir. Y eso es importante, es interesante que nuestro cuerpo, cuando tiene recuerdos tanto hermosos y bellos como dolorosos, nuestro cuerpo los revive, los vuelve a vivir, vuelve a soltar esas ideas, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo vuelve a vivir. Wow. Y por eso hay muchos que no quieren volver a su pasado. En realidad el pasado no me importa, pastor. El pasado la verdad que no me gusta. Es más, como dijo el príncipe de la canción. ¿Y qué dijo, pastor? No me acuerdo qué dijo, usted se lo sabe. Pero quiero decirte algo, qué importante es que tú y yo podamos voltear al pasado y podamos verlo, amado hermano, con un propósito. Con un propósito. Vivir una vida de fe, amado hermano, es importante. Amén. Para vivir una vida de fe, tenemos que recordar que nuestro pasado no nos define. No nos define simplemente a nosotros. Pero sí ha creado una historia que puede ser para la gloria de Dios. ¿Cómo mira el pasado un cristiano? ¿Cómo mira el pasado un cristiano? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo mira el pasado un cristiano? Su pasado lo ve como lo que es su pasado. Las cosas viejas pasaron. Es algo que pasó, quedó allá. Porque ahora, en mi nueva identidad, yo soy una nueva criatura, soy una nueva creación, tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Soy amado por Dios, soy perdonado por Dios, ya no soy condenado por Dios. Ese fue mi pasado, ¿sí? En mi pasado, ¿sí? No era tan amado por Dios. En mi pasado hice tantas cosas que no eran tan correctas, ¿sí? Pero ahora en Cristo soy diferente, soy el presente, ¿verdad? En Cristo me defino. San Juan capítulo 3, versículo 16, es un versículo que usted y yo nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Me define a mí como una persona amada por Dios, amado por Dios. No tan solo eso, sino que también Efesios San Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla de un perdón, nos habla de una dejadez, ya no somos condenados. Pero, amados, es muy interesante pararnos un momento y preguntarnos qué hay en nuestro pasado y cómo tú recuerdas tu pasado, cómo tú y yo revivimos nuestro pasado. Porque si tú y yo no estamos viendo de una manera correcta nuestro pasado, mi amado hermano, probablemente la culpa de nuestro pasado comience a definirnos. Es que hay tantas cosas que yo en el pasado. Y muy probablemente ese recuerdo nos mutile, nos corte, nos despedace, ¿sí? De manera espiritual. Por eso es importante entender que tú y yo tenemos que aprender a mirar el pasado de una manera correcta en Cristo Jesús. De allí que nos colocamos la base de la escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero qué pesado, qué difícil
es mirar nuestro pasado. A algunos les pesa el pasado. Hay una frase en el mundo y es muy interesante y quisiera traerla a usted aquí. Probablemente usted nunca la haya escuchado, pero hoy la va a escuchar. La frase es: todos tienen cola que les pisen. No, pastor, yo sí la he escuchado. ¿Qué tan real es esa frase? Pues sí, pastor, escárvele tantito en alguien y va a encontrar, porque el que busca halla, el que busca encuentra, hermano. Todos tenemos cola que nos pisen, pastor. ¿Cómo no? Sí, el asunto es cómo vemos nuestro pasado. Es importante. Esto es para esta mañana, este tema, ¿sí? Hay algunos que miramos el pasado con mucha culpabilidad, con mucho peso, nos inhabilita, nos avergüenza, nos debilita. ¿Qué, pastor? Nuestro pasado. Pero Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Así que si las cosas viejas pasaron, ¿por qué permitiría yo que mi pasado me identifique? Si las cosas viejas pasaron, ¿por qué yo permitiría que el pasado me defina? Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué si las cosas viejas pasaron, yo voy a permitir que el pasado me hiera o me lastime? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Algo muy interesante que tú y yo tenemos que analizar es esto, hermano. Muchas veces el pasado empieza a corroer nuestro corazón porque hay cosas que practicamos en el pasado que no fueron tan correctas, tan buenas. Así es, pastor, eso es lo que me duele. Bueno, pero en el presente tienes una vida nueva en Cristo. Amén, gloria a Dios, pastor. Pero el pasado ahí viene y toca mi puerta, toca mi corazón, me debilita. Bueno, pero es que ese fue tu pasado. Tienes que entender otra vez que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, pastor. Entonces tú estás haciendo a tu pasado, lo estás volviendo tu presente. Muy probablemente tú y yo estamos trayendo del pasado algo que no nos está sirviendo. Algo que no nos está sirviendo. ¿Sí? Amado, las circunstancias del pasado ya no pueden cambiarse. Ya no pueden cambiarse. Tú y yo sí podemos cambiar. El pasado ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. Ya no vivamos en el pasado. ¿Sí? Ya no puedes hacer nada por tu pasado. Mi pasado ya quedó atrás. Nunca podrás cambiar lo que hiciste ayer o lo que hiciste el año pasado. Es más, vamos a lo temporal. El futuro aún está por determinarse, aún no llega, apenas viene, es decir, lo estamos creando. Lo único que importa es el día de hoy. Hoy tú puedes ser una nueva persona. Hoy tú puedes cambiar el pasado, ya no. Pero hay algo que sucede en nuestro corazón, amado hermano, se aferra al pasado. Se aferra al pasado, porque de alguna manera ese pasado hemos permitido que nos defina, que nos identifique, ¿sí? Un historiador fielmente dijo en una ocasión que el hombre recurre al pasado para entender las cosas. Esto es importante, ¿verdad? El hombre recurre al pasado para entender las cosas, ¿sí? Está bien, vamos a voltear a ver el pasado. Pero si tu pasado tiene el poder para definir tu presente hoy en día, amado hermano, tú no estás entendiendo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro pasado no puede ser cambiado, pero tú sí puedes cambiar. Incluso las consecuencias de nuestras elecciones pasadas pueden usarse para darle la gloria a Dios. Cuando tú y yo le pedimos que Él transforme nuestro corazón y nuestra mente, Él le da sentido y propósito a nuestro pasado. Porque Él es el mismo ayer, hoy
y siempre. Él es atemporal. Él puede estar en donde sea. Él le puede dar sentido, dirección, propósito a nuestro pasado. ¿Cuándo? Cuando tú y yo nos permitamos que Él transforme nuestra mente y nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro difícil pasado, nuestro doloroso pasado puede en las manos de Dios convertirse en una herramienta para su gloria. Eso es importante, eso tú y yo tenemos que entender. Amado hermano, amada hermana, Dios quiere usar tu historia, Dios quiere usar mi historia para rendir gloria y honras a Él mismo. Mi historia. Pero entonces tenemos que aprender a ver nuestro pasado. Tenemos que aprender a asomarnos. ¿Sí? De repente nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha depresión y tristeza en el ambiente, aún en los programas. Hay mucho. Y esto despierta en nosotros la nostalgia. Hay nostalgia, esos recuerdos. Algunos muy buenos, sí me acuerdo. Pero de repente, si usted y yo no hemos visto nuestro pasado con un propósito y no hemos entregado nuestra historia a Dios, pueden venir y venir sobre nosotros, muy probablemente lastimarnos. Nuestro pasado ha sido perdonado por Cristo. Eso es algo real. Eso es algo real. Nuestro pasado ha sido perdonado por Cristo. Muchos creyentes, como tú y como yo, hemos tenido pasados muy difíciles, dolorosos, pero otros de nosotros hemos tenido pasados muy pecaminosos, muy difíciles, muy vergonzosos. Hemos tenido pasados que nos avergüenzan, pasados en el cual tú y yo hemos dado rienda suelta a nuestro pecado. La Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que aprender a acercarnos a Dios para ser santificados y arrepentirnos de nuestro pasado. Dios perdonará todo, cambiará todo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, es interesante, es interesante. Oye, imagínense el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un varón que anduvo con Cristo Jesús, anduvo como discípulo de Cristo Jesús, pero él tuvo muchas aflicciones, muchos dolores, falló delante del Señor. Él estaba allí negándole a Cristo Jesús, pero el Señor lo restaura y lo transforma. Lo restaura y lo transforma. Y él entra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como un gran predicador, un gran hombre de Dios, ¿sí? A veces recordando su pasado. Otro varón que recuerda su pasado constantemente, pero lo usa para la gloria de Dios, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por lo menos en 3 ocasiones, habla de su encuentro con Jesús. Y él dice: yo era uno de los que perseguía la iglesia. Yo mataba a los cristianos. Yo hacía esto y hacía aquello. Pero el Señor, en su misericordia y en su gracia, me levantó y me restauró. Usando su historia. Nuestra historia. ¿Sí? Nuestra historia. Ciertamente, amada iglesia y hermanos, nuestro pasado nos moldea. Alguna vez alguien dijo por allí: somos el producto de nuestro pasado. El pasado sí nos moldea, pero no debemos quedarnos así. No debemos quedarnos allí. No debemos. El Señor, Dios Todopoderoso, no quiere que tú y yo juguemos un papel de víctima. No quiere que tú y yo juguemos un papel de culpables o culpando a los demás. Él no quiere que tú y yo nos estanquemos en el fracaso de nuestro pasado, o en la esclavitud de los pecados de nuestro pasado, o en la amargura del dolor de las experiencias de nuestro pasado. Él no desea eso. Entonces él escribe, el Espíritu Santo inspirado al apóstol Pablo dice
En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no le interesa a Dios tener gente esclavizada en su pasado, no le interesa, Señor, no le interesa. A Dios le interesa gente libre, ¿sí?, que puede tener una nueva aventura en Cristo Jesús, una nueva vida en Él. Al Señor le interesa que nuestra vida, nuestra salud integral sea plena y que tú y yo podamos vivir con gozo. La Biblia nos dice que Él ha traído vida y vida en abundancia, constantemente. Es importante entonces que tú y yo comencemos a ver el pasado de una manera diferente. Pero ¿cómo se logra, pastor? Yo recuerdo mi pasado y hay dolor, angustia, preocupación, tristeza, vergüenza. ¿Cómo se logra? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que tú y yo tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, para que podamos darle gloria a Dios a través de nuestra historia. Yo recuerdo a un cántico que entonamos, aprendimos por ahí por el 94. Un cántico que decía: yo era un mentiroso, pero Cristo me salvó. Yo era un borracho, pero Cristo me salvó. Tenía muchos problemas, pero Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Ay, ¿cómo voy a decir eso, papá? Eso es darle sentido a nuestro pasado. Mira cómo yo era. Mira quién era. Mira quién representaba. Claro que indudablemente nuestro pasado moldea nuestro carácter. Indudablemente nuestro pasado crea nuestra reputación. Indudablemente, pero no puedes quedarte allí. No puedes quedarte allí en ese tipo de carácter que el pasado desarrolló. No puedes quedarte allí en esa reputación que el pasado desarrolló. ¿Sí? Ni siquiera es recomendable quedarte en los logros pasados, aunque fueron logros. ¿Cuántos hemos tenido logros? Yo he tenido logros en el pasado que me han hecho sentir muy bien. Me han hecho sentir muy bien, me han parado bien firme delante de Dios. He logrado, gloria a Dios. Pero ese logro ya pasó. Yo no puedo vivir simplemente de las victorias del pasado. No. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos que aprender a caminar, avanzar delante de Dios. El Señor le recordó a Israel que Él es misericordioso durante todo el tiempo. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Y constantemente el Antiguo Testamento da señales de un recordar el pasado. Y cuando te pregunten tus hijos por qué han puesto esas rocas en el Jordán, tú les dirás y recuerdan el pasado. Y cuando te pregunten tus hijos por qué comen esta cena en la Pascua, tú les dirás. Constantemente la palabra de Dios nos enseña: vamos a tu historia, recuerda tu historia, eso es importante, ¿sí? Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta recordar mi historia, porque no le has entregado tu historia a Dios. Nuestro pasado puede mutilarnos espiritualmente, ¿sí? Tenga mucho cuidado. Hay un proverbio árabe por allí, que dice el proverbio árabe: escribe las cosas malas que te hayan pasado, escríbelas sobre la arena. Y las cosas buenas que te hayan sucedido, ponlas en un trozo de mármol. Ese es un proverbio árabe. ¿Qué quiere decir eso? Es bien sencillo, pastor. La arena con el viento se borra rápido. Pero lo bueno no hay que olvidarlo. Eso es interesante, pero la mayoría de nosotros hace lo contrario. La mayoría de nosotros graba las cosas malas, se toma lo doloroso de su pasado. Amado, yo no estoy negando que en el pasado tú y yo vivimos cosas lamentables, dolorosas. Yo no estoy negando eso. Pero ese pasado en las manos de Dios puede ser una herramienta. La pregunta es: ¿está siendo una herramienta tu historia para la gloria de Dios? Cada vez que la recuerdo, ay no, pastor,
cada vez que le recuerdo. No, pastor. No me gusta recordar el pasado. Entrégale tu pasado a Dios. Entrégale tu pasado a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Es saludable elegir liberar el dolor y el miedo de nuestro pasado y encontrar sentido y dirección delante de Dios. Es importante, es saludable dejar que el Señor gobierne nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es saludable. Señor, yo no entiendo por qué permitiste esto, pero aquí estoy. Eso que sucedió me trajo aquí. Aleluya, gloria. Mira cómo estás viendo el pasado. Señor, yo no sé, yo no entiendo por qué estoy pasando o lo que sucedió, pero eso me ha impulsado a buscar tu rostro. ¡Wow! ¿Te das cuenta entonces? Que mi historia en las manos de Dios se convierte en una herramienta. Mi pasado, mi doloroso pasado, mi frustrante pasado se convierte en una herramienta poderosa delante de Dios. ¿Sí? Por ello es aconsejable preguntar: ¿qué creo acerca de mi pasado? ¿Qué opino acerca de mi pasado? Yo recuerdo en una asamblea territorial aquí en Tehuacán, Puebla. En una asamblea territorial. La primera asamblea territorial de nuestro hermano Julio César Meléndez. Estando aquí en Tehuacán, Puebla, aquí en el territorio central. Sentado aquí arriba, un montón de mesas y sillas y los pastores aquí reunidos. Y él hablaba acerca de hacer una introspección, es decir, ir a nuestro pasado y comenzar desde allí la formación de liderazgo. Y él decía, por favor, escribe una historia de tu pasado. Escribe una historia de tu pasado. Si alguien te preguntara hoy, ¿qué historia puedes contarme de tu pasado? ¿O qué historia te viene a tu mente cada vez que te preguntan de tu pasado? No. Cuéntame algo de ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas cuando eras niño o niña? Cuéntame algo de ti. Y es que no me acuerdo nada, pastor. No, normalmente no queremos recordar algunos eventos. ¿Sí? Pero déjame decirte que nuestro pasado determina mucho nuestra manera de pensar, nuestras creencias presentes. ¿Sí? Nuestro pasado toma muchas decisiones. Por eso es importante entregar nuestra historia a Dios. Entregar nuestra historia a Dios es importante. ¿Sí? Ser conscientes de que las circunstancias pasadas no nos controlan. ¿Sí? Ser conscientes que ahora nuestros pensamientos y nuestras creencias son en Cristo. Ahora soy libre. Mi pasado sí es cierto, pero mi pasado quedó atrás. Ahora soy libre. Yo no soy esclavo de aquella vivencia, de aquella circunstancia, de aquello que recuerdo. Ya no soy esclavo. Es más, Señor, yo perdono aquello que viví. Padre, ayúdame a superar en el nombre de Jesús aquello que experimenté. Porque ese pasado, no lo niego, sí fue mío. Sí fue mío, ese pasado, así viví, eso experimenté, eso me hicieron, sí es cierto. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acercarse a Dios, amado hermano, es darle sentido a nuestra historia. Acercarse a Dios. Wow, eso es importante, mi amado hermano. ¿Sí? Eso es importante, necesario que tú y yo podamos entender. Si vives de tus pasados, si vives simplemente de los recuerdos de nuestro pasado, ¿sí? Probablemente nuestras derrotas nos avergüencen, nuestros fracasos nos avergüencen, nuestra historia no venga a ser parte de una herramienta para Dios y estamos batallando en que el Evangelio forme en nosotros un estilo de vida.
Porque no estamos permitiendo que nuestra historia la tome el Señor. Amado, escúchame. ¿De dónde vienen nuestros testimonios? ¿De lo que Dios ha hecho o de lo que Dios hizo? De lo que Dios hizo viene nuestro testimonio. Hermanos, ayer Dios hizo esto. El año pasado, hace 2 años. ¿De dónde vienen nuestros testimonios? ¿Sí? Pero si nosotros no permitimos que el Señor tome control de nuestra historia, normalmente no tendremos testimonios. Y si no tenemos testimonios, entonces, ¿qué hablaremos a los demás del Evangelio? El Evangelio, la fe es una fe, nuestra fe es una fe histórica, hermanos. No histérica, histórica. La fe. ¿Cómo que la fe es una fe? Sí, el libro, la Biblia, la vida, la palabra de Dios. ¿No se escribió ayer? Se escribió hace miles de años. Y nosotros creemos esas narraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Las tomamos como un modelo de vida. Reglas espirituales vienen a nuestro corazón. Y caminamos según su estilo. Y lo que ella nos habla y nos dice. Cuán importante es darle nuestra historia a Dios. Nuestro pasado a Dios. ¿Sí? Nuestro pasado. Pero es que mi pasado viene rápidamente y me recuerdan mis fracasos, pastor. Es más, ni siquiera mi pasado. Hay gente que me recuerda mi pasado. Hay gente que me recuerda mi pasado. Puede decir alguna hermana, ¿verdad? Algún hermano. No, es que siempre fulana, siempre fulano, siempre él, aquella, él. Siempre me recuerda mi pasado. Y es que en el pasado yo fallé, yo le hice algo. Y siempre me dice, tú hiciste. ¿Sí? Recuerdo, cuenta la historia de una mujer a la cual su hermana siempre le recordaba el pasado. ¿Sí? Eran 2 hermanitas y una en el pasado había dañado a otra. Se convirtieron al cristianismo las 2. ¿Sí? Sanaron su vida y siguieron creciendo en el cristianismo, pero cada tanto tiempo la hermana que había sido víctima le recordaba el pasado de dolor y de aflicción que vivió con su hermano. Tú hiciste eso, es que tú en el pasado hiciste eso, es que tú me causaste dolor, tú me causaste indignación, tú hiciste eso, Y la hermana que empezó a crecer en Cristo, ambas empezaron a desarrollar su fe, pero una de las que empezó a crecer en Cristo, ella empezó a ver su historia, a ver su pasado. Y empezó a entregarle su pasado a Dios, porque constantemente le recordaban su pasado. Constantemente le decían, tú hiciste esto, tú heriste, tú lastimaste. Así que esta hermana en alguna ocasión se puso bien, se paró firme y le dijo a su hermanita, sí es cierto, en el pasado te lastimé, sí es cierto, ese fue mi pasado, pero ya no vivo allá, gracias a Dios. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma, ya no soy ese, ya no soy esa. He cambiado delante del Señor. ¿Sí? Hay mucha gente, sí es cierto, decimos hace un momento, que el pasado de alguna manera crea una opinión de nosotros, ¿verdad? El pasado de alguna manera crea esa opinión de nosotros. Hay gente que tiene muchas opiniones acerca de nosotros, pues nos conoció en el pasado. Alguien que te haya conocido haciendo lo malo delante del Señor. Ay, ¿a poco ya eres cristiano? ¿A poco llevas al templo? Sí. Claro que crean opiniones acerca de nosotros, pero en Cristo Jesús tenemos un nuevo destino. En Cristo Jesús tenemos una nueva palabra. Las consecuencias de nuestros errores pasados, mi amado hermano, ya se están viviendo. Algunos de nosotros vivimos consecuencias de nuestras decisiones y errores en el pasado. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que en Cristo Jesús Él comienza a restaurar nuestra vida. Toma nuestra historia y nos da una vida nueva en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y qué hace? Toma nuestra historia y comienza a dar forma a un testimonio.
le comienza a dar forma a nuestro testimonio, a nuestra historia, lo que yo viví, nuestras creencias, nuestra conducta, lo que habíamos vivido. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las campañas de antes? ¿Alguien se acuerda de las campañas de los 80s, de los 90s, entrando a los 2000? ¿Quiénes eran las personas que hablaban en esas campañas? Evangelistas, pastor, gloria a Dios por los hombres. ¿Pero qué hablaban? El evangelio, gloria a Dios. ¿Pero qué más decían? Su testimonio. Y algo que impactaba era su testimonio. Y abrían la puerta de su corazón. Y varios de ellos decían: yo golpeé a mi esposa, yo me drogaba, yo era el borracho del pueblo, yo robé, yo. Pero el Señor tomó mi vida y transformó mi destino. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos abrirle a Dios nuestro pasado? ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos darle a Dios la historia de nuestra historia? Nuestra historia, lo que hemos vivido, ¿sí? Probablemente nuestro pasado incluya patrones de elección, es decir, hemos tenido experiencias que han asentado nuestra vida y nos han hecho elegir de tal o cual manera. Por ello es importante que usted y yo recordemos, ¿sí? Recordemos nuestro pasado y lo volquemos hacia el Señor. Que yo soy así porque así me hicieron. Yo ya sé, pastor, yo soy así porque no sabe usted, pero así viví. Esto pasó, esto sucedió, esto experimenté, ¿sí? Y me quedó marcado, y por eso y ahí hay gente que yo por eso mejor no saludo a nadie. Yo viví esto y yo por eso mejor no le sonrío a nadie. Yo no le sonrío a nadie. Por eso no le sonrío a nadie. La verdad es que hay situaciones que me dañaron y yo mejor no le sonrío a nadie. Para mí es mucho mejor que nadie me conozca o no acercarme a nadie, ¿sabe? ¿Pero por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Me hirieron en el pasado. Me hirieron en el pasado. Hermano, involúcrese, véngase. No. Yo he conocido 3 personas aquí en esta casa que tienen esa idea. Dios Señor, nuestro pasado. Y un día como hoy el Señor viene a tocar la puerta de nuestra memoria. La puerta de nuestra memoria. Y un día como hoy el Señor viene y nos dice: hijo, hija, entrégame tu historia. Entrégame tu historia. Entrégame tu pasado. Entrégamelo. La evidencia de que tú y yo le hemos entregado nuestra historia a Dios es que cuando la recordamos, le damos gracias a Dios por ella. La evidencia de que tú y yo le hemos entregado nuestra historia a Dios es que cuando la recordamos, cuando recordamos nuestro pasado, es para gloria y honra de Dios, y Dios lo toma como una herramienta de testimonio. Por el contrario, la evidencia de que no le hemos entregado nuestra historia a Dios es que cuando la recordamos, pero no la queremos recordar, pero cuando la recordamos es doloroso. Y no entendemos por qué Dios permitió que pasáramos eso. Esa es una evidencia. Cuando tú y yo no hemos entregado nuestra historia a Dios. El pasado puede hablarnos de Dios.
puede hablarnos de Él. Sí. Puede dar, ¿cómo pastor? ¿Cómo que pasado puede hablar? Sí. De repente nosotros formamos opiniones de Dios a través de nuestro pasado. Y si no hemos visto, no podemos ver nuestro pasado como Dios lo ve, nosotros no tenemos buenas opiniones de Dios. Aunque estemos aquí, en la casa de oración del buen pastor. Sin darnos cuenta, formamos no una correcta opinión de quién es Dios. Su palabra, que es verdad, sí puede darnos una correcta revelación de quién es Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Por tanto, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, envió a su Hijo, por amor a ti y a mí. Como cristianos, como hombres de Dios y mujeres de Dios, debemos sumergirnos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. He aquí, todas son nuevas. Todas son nuevas. Pero es importante que tú y yo le entreguemos nuestra historia a Dios. Vivir la fe es arreglar nuestra historia con Dios. Eso es vivir la fe. Vivir la fe. A eso nosotros le conocemos en el lenguaje cristiano como restauración. Restauración. ¿Sabes que un hueso quebrado, cuando médicamente vuelven a colocarlo correctamente, le ponen yeso y se restaura, sabes que ahora es más fuerte que al principio? ¿Cómo? Sí, al soldar, ahora es más fuerte. Restauración. Hay una práctica en la cultura japonesa que tiene que ver con la restauración de los platos. Yo no sé si la conoces, la has visto, la has escuchado. Pero cuando se rompe un plato, tú y yo por lo general lo tomamos y lo desechamos. Ya se rompió, no sirve para nada. Una taza ya se rompió, no sirve para nada. Pero el japonés no. Lo toma, lo une y lo une ya sea con resistol, ya sea con barro. Algunos con dinero lo unen con oro y lo ponen en su estante. Este artefacto tiene mucho más valor. Su historia lo demuestra. Restaurado. Es más precioso, es más hermoso, es único. Es único. Tú puedes comprar toda una vajilla de platos, iguales, idénticos. Uno se te rompe, lo vuelves a moldar, lo vuelves a colocar y a restaurar, y ahora ese plato es único. Se vuelve único. Su experiencia lo hace único. Mi experiencia me hace único. Yo no soy como otros. Mi experiencia me hace único. Tú no eres como nadie más. Tu historia, tu experiencia te hace única, único. Y en las manos de Dios, tu testimonio es impactante para otros. En las manos de Dios. Termino esta mañana hablándote de la historia de nuestra hermana Ada Rosa. Me encanta la historia de la hermana Ada Rosa. A la edad de 8 años fue abusada sexualmente. Al despertar esa vida y al despertar dolor en su corazón, depresión, angustia, volcó, se fue, llevó su vida a las drogas y a la prostitución. Pequeñita era.
drogadicción, viviendo en la calle, en prostitución. Esa fue la vida de la hermana Ada Rosa. Lesbianismo. No me acordaba de esto. Fue lesbiana. La hermana Ada Rosa. Pero hubo un momento donde el Señor la toma, la levanta, la restaura, la sana, la libera, llena de gozo su vida. Y entonces ella se levanta y comienza a ver su pasado. Y le entrega su pasado a Dios. Y el pasado de nuestra hermana en las manos de Dios se volvió una herramienta poderosa. Ahora ellos levantaron un lugar de restauración para mujeres de la calle, para muchachas prostitutas, para muchachas que han tenido hijos no deseados, digámoslo así, para gente, y ellos levantaron un lugar y diariamente están atendiéndolos y están allí con ellas, con esas damas, restaurándolas, dándoles una palabra. Y ella dice: lo que el diablo una vez quiso utilizar para destruir mi vida, en las manos de Dios se convirtió en una herramienta poderosa. Pero a veces tú y yo pensamos que nuestro pasado no es digno de ser hablado. No, que nadie me conozca, no. Que nada, no. ¿Cómo voy a? Es que mi pasado. Pero en las manos de Dios, nuestra historia es útil delante de Él. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya, Dios. ¿Qué pasó? ¿Todos tenemos cola que nos pise? Sí. Definitivamente. Todos tenemos algo ahí atrás, en nuestro pasado. Pero ¿cómo lo volteas a ver? Esa es tu vida de fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos delante del Señor. Mi Dios, aquí estoy, delante de ti. No hay nada escondido de mi historia. Mi historia te pertenece. Mi experiencia, Señor, te pertenece, Señor. Mi historia, Señor, te pertenece. Delante de ti está, oh Dios. Delante de ti, Señor. Delante de ti. Gracias. Yo quiero darte gracias, Señor, por cada una de las experiencias. Algunas difíciles, algunas complicadas que lastiman mi corazón. Quiero darte gracias, Señor, gracias. No quiero cerrar mi corazón y ocultar mi pasado, porque tú lo conoces. He aquí, tú me formaste desde el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro de la ley estaban escritas todas estas cosas. Este soy yo y este es mi pasado, Señor. Si te sirve, Señor, mi pasado, si te sirve mi pasado, Señor, yo te entrego lo que soy, yo te entrego mi pasado, Señor. Si te sirven mis historias, yo te entrego, Señor, mis historias y mi pasado. Si te sirven, Señor, mis experiencias, he aquí, Señor, aquí están.
delante de ti, Señor, delante de ti. Aquí están, Señor, aquí están. Yo quiero, Señor, no quisiera, Padre, simplemente decir cuánto me ha lastimado y cuánto me han dolido algunas circunstancias de mi vida. Pero no quiero vivir más allá atrás. No quiero vivir más en el pasado. No quiero ser atormentada, Señor, por los momentos y por las circunstancias, Señor, de mi pasado. Señor, yo perdono a aquella persona o a aquel varón, a aquel muchacho, a aquella niña, a aquel niño que en algún momento de mi vida, Señor, hizo daño a mi corazón, a mi mente, a mi ser. Yo perdono, Señor, aquella historia que tengo grabada en mi mente, Señor. Yo, Señor, lo pongo en tus manos, Padre. Lo pongo en tus manos, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Padre. Y yo me acerco delante de ti con libertad. Yo me acerco delante de ti. Yo no quiero tener prejuicios, Padre. Vengo ante ti, Señor. Para que tú restaures mi vida. Tomes mi historia, Señor. Toma mi historia, Padre Celestial. Toma mi historia. La historia con mis padres. Toma mi historia, Señor. Toma la historia, Señor, con mi esposa, con mi esposo. Toma mi historia, Señor. Toma mi historia, Señor, cuando yo era pequeño y pequeña. Toma mi historia, Señor. Yo te doy permiso. Ve, Señor, y restaura, da sentido. Trae vida, Señor, sobre mi historia, Padre. Que yo pueda voltear a verla, Señor, y decir, pero tú nunca me dejaste. Pero tú siempre estuviste allí conmigo. Tu vara y tu callado me han infundido aliento delante de mí. Enderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, mi historia es tuya y te pertenece. Ayúdame a sacar una sonrisa, Señor. Que el gozo del Señor sea mi fortaleza y que en todo momento, Señor, seas tú glorificado, Padre. Gracias, Cristo, porque tú eres el que comienza en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Una vida de fe. Una vida de fe comienza siempre desde nuestro pasado. Una vida de fe, una vida fuerte, restaurada en el nombre de Jesús, comienza siempre de observar correctamente nuestro pasado. Él siempre ha estado allí. Él siempre ha cuidado de nosotros. Él tiene el camino por donde debemos andar. Nuestro testimonio se vuelve impactante cuando tú y yo le damos la oportunidad a Dios de tomar nuestra historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Salga de su lugar, salude a los